Shalom a todos, soy Elisheva Benaya y esto es Voz de Sesión Ministerio. Como muchos de vosotros ya sabréis, Israel fue vilmente atacada el 7 de octubre de 2023, último día de Sukkot y Shabbat, por un grupo terrorista llamado Hamas, que tiene su principal sede en Gaza. Este grupo terrorista entró en Israel, eh, asesinaron a un montón de personas que se encontraban en sus kibutzim, es decir, en comunidades agrícolas israelíes, y también a muchos otros que estaban en un concierto, y se llevaron secuestrados a bastantes rehenes, más de 200 rehenes, entre los cuales se encuentran niños de meses, mujeres, hombres y ancianos. Desde entonces, Israel se encuentra en guerra contra Hamas para conseguir la aniquilación de este grupo terrorista, que se puede definir como el espíritu de la muerte en Medio Oriente, junto con Al-Fatah y Hezbollah, otros grupos terroristas que tienen como objetivo la destrucción del Estado de Israel y asimismo de todos los judíos, y conseguir liberar a todos los rehenes. Las fuerzas de defensa israelí han sido movilizadas a la franja de Gaza, ya se encuentran en la segunda fase de la operación Espada de Hierro, es decir, se están dentro de Gaza para conseguir salvar a todos los rehenes y asimismo aniquilar a todos los terroristas que forman parte del grupo Hamas. También han sido movilizadas las fuerzas de defensa israelí a la frontera norte, es decir, a la frontera con el Líbano, pues también han habido ataques por parte de Hezbollah, otro grupo terrorista que se encuentra en el Líbano. Desde entonces, y por las acciones que ha tomado Israel para poder conseguir la eliminación de este grupo terrorista y el rescate de los rehenes, muchísimos países en distintas localidades se han levantado en contra de Israel, han amenazado a Israel, y otros tantos se han añadido al conflicto lanzando misiles, como por ejemplo es el caso de Yemen. Y bueno, desde entonces creo que el mundo se encuentra en bastante tensión, por lo menos los que sabemos todo lo que se está moviendo. Y bueno, hacemos este video porque creemos que es realmente importante la oración y el ayuno en estos tiempos tan difíciles que están viviendo los que viven como tal en la tierra de Israel y los que estamos viviendo fuera de Israel, porque se está levantando un espíritu de antisemitismo muy fuerte y se están viendo acciones y actitudes muy similares a las que se vivieron en la época del Holocausto. Así que el pueblo de Israel se encuentra en mucha tensión y en mucho peligro desde el 7 de octubre, no solamente en la nación de Israel como tal, sino en todas las naciones. Así que, bueno, hacemos este video porque realmente creemos que es importante que todos nos unamos a favor de Israel en ayuno y oración. Y queremos compartir con vosotros puntos de oración que son muy importantes para poder conseguir la victoria sobre nuestros enemigos, el rescate de los rehenes y la restauración de todos los que se han visto afectados a causa de este conflicto y de las acciones criminales de esta célula terrorista. Por esa razón, el día de hoy os vamos a compartir 10 puntos de oración que son claves para que el pueblo de Israel obtenga la victoria sobre sus enemigos. Al igual que en la vida diaria, en la vida cotidiana, las cosas que queremos y anhelamos debemos ser constantes para conseguirlas, asimismo es en la oración. Si queremos que Israel obtenga la victoria, si queremos que los rehenes sean rescatados, si queremos que este mismo grupo de personas sean restauradas y no vivan con miedo y con trauma, debemos ser constantes en la oración, completamente disciplinados, es decir, no podemos orar un día por Israel, olvidarnos una semana, 2 semanas y luego volver a orar. Debemos ser constantes para que el Todopoderoso se levante a favor de todos nosotros y libere a los rehenes y proteja al pueblo.
Por esa razón os traemos estos 10 puntos para que estéis enfocados en lo que ahora mismo es necesario para que el pueblo de Israel obtenga la victoria. Porque aunque sabemos que las fuerzas israelíes se están esforzando, lo más importante es tener el apoyo de nuestro Elohim. Y eso se consigue con ayuno y oración. Así que por favor, manteneros constantemente intercediendo por el pueblo. No tienen que ser oraciones largas, sino que en cualquier momento que os acordéis de Israel, elevad una oración en vuestra mente, desde en el trabajo o en la escuela, pero estar constantemente repitiéndole al Padre que necesitamos que se levante y salve a todos los que ahora mismo están clamando por justicia. Hasta que cada punto no se obtenga, no se deja de interceder. Hasta que veamos que Israel obtiene la victoria, no podemos dejar de interceder. Todos debemos formar parte activamente de la victoria de Israel. Unos presencialmente, físicamente, en la franja, en Gaza, luchando a favor de Israel, y otros de rodillas ante el Todopoderoso, porque la oración, el ayuno es lo que hace la diferencia. Así que no podemos callarnos ni quedarnos quietos hasta que Jerusalén sea restaurada y la paz vuelva a Israel y todos nuestros hermanos que ahora mismo están luchando por el territorio de Israel y todos los hermanos que están secuestrados hasta que no vuelvan a casa, no podemos dejar de interceder. Así que vamos con los puntos de oración. El primer punto de oración se llama la unción de los hijos de Isaacar sobre el gobierno y el ejército israelí. En Primera de Crónicas capítulo 12 encontramos al ejército de David y se habla de todos los grandes, la función que cada uno tenía, de sus valientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32 encontramos algo clave. El versículo 32 dice lo siguiente. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Sabemos que para que Israel obtenga la victoria, necesitamos que el Todopoderoso guíe sus pasos. Las decisiones que tienen que tomar son muy fuertes y son muy difíciles porque o sí van a morir personas. No es fácil dirigir un pueblo, no es fácil dirigir un ejército hacia la victoria. Por eso necesitamos que el Padre los guíe en esta hora y les diga exactamente qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es el Elohim de los ejércitos. Necesitamos que en esta hora salga con nuestros ejércitos y les diga qué hacer, cómo hacerlo, dónde atacar y cómo obtener de vuelta a los rehenes con el menor número de pérdidas, tanto del pueblo israelí como del pueblo gazatí. Entonces necesitamos que la unción de Isaacar, que era una tribu que tenía entendimiento de los tiempos y sabía lo que Israel debía hacer, venga en esta hora sobre el gobierno y sobre el ejército israelí para que sepan exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y además que todo el pueblo esté unánime en seguir lo que el Todopoderoso diga a través de sus bocas. Necesitamos que no sean influenciados por el enemigo, que no sean confundidos, que no tomen decisiones en su propio entendimiento, en su sabiduría, sino en lo que el Todopoderoso les diga. Como seres humanos nos podemos equivocar, pero si rogamos por sabiduría, por entendimiento, obtendremos la victoria. Entonces, el primer punto por el que debemos rogar es por entendimiento y sabiduría en las decisiones, en las estrategias sobre el gobierno y el ejército israelí para que podamos obtener la victoria. El segundo punto de oración es que el Señor envíe sueños de advertencia y que el temor caiga sobre todos los líderes de Hamás y de otros grupos terroristas y naciones que se están levantando en contra de Israel y que están activamente atacando a Israel. Vemos que cuando Jacob huye de Labán, Jacob es uno de los patriarcas de Israel, el que recibió el nombre de Israel. Cuando Jacob huye de Labán por una serie de motivos, Labán lo persigue y el Todopoderoso se le presenta a Labán en sueños y le dice, cuídate de no hablar descomedidamente a mi siervo Jacob, es decir,
cuídate de no irrespetar a mi siervo, ten mucho cuidado con lo que hagas, porque estás hablando con mi ungido, estás hablando con mi protegido. Este versículo lo encontramos en Génesis capítulo 31, versículo 24, y dice lo siguiente. Y vino Elohim a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Asimismo debemos clamar para que el temor del Todopoderoso en esta hora caiga sobre nuestros enemigos y que en esta misma noche y en todas las noches en que ellos insistan en seguir con este conflicto, ellos teman y que Él se les presente y les amenace el Todopoderoso, por así decirlo, directamente en sueños y que caiga temor sobre ellos para que quieran soltar a los rehenes, para que quieran retirarse, para que no quieran seguir haciendo daño a Israel, porque necesitamos que ellos nos teman, que ellos no quieran seguir atacándonos, porque vean que hay alguien poderoso con nosotros, que hay un ser supremo al cual ellos no pueden retar, al cual ellos no pueden siquiera igualar. Entonces, ellos deben comprender quién está con nosotros y si Él mismo se presenta y se los dice, no va a haber guerra, no va a haber forma de que se levanten en nuestra contra. Entonces necesitamos que el Todopoderoso se les presente en sueños y que ellos teman y se aparten de Israel y se cuiden de hablar descomedidamente, de irrespetar, de tocar a la niña de sus ojos. El tercer punto de oración es que necesitamos un rescate de los rehenes igualmente milagroso al que ocurrió en Siclac. Si podéis leer Primera de Samuel capítulo 30, os daréis cuenta de que la situación que en este momento está viviendo Israel, que lo que ocurrió el día 7 de octubre de 2023 fue muy similar a lo que vivió el rey David cuando los amalecitas vinieron, atacaron su campamento cuando ellos no estaban allí, es decir, cuando los hombres de guerra no se encontraban presentes y se llevaron como secuestraron a las mujeres de David, a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, es exactamente lo que ha pasado en Israel. Eh, en ese momento nos encontrábamos en fiesta, era el último día de Sukkot, además de que coincidía con Shabbat, lo que menos piensa uno es que va a venir un ataque por parte de los enemigos. Y al igual que le ocurrió a David, han sido secuestrados niños, mujeres, en este caso también hombres y ancianos. Ahora, cuando ocurre todo esto y David y sus hombres de guerra llegan a la población donde tenían sus familias y se dan cuenta de que han sido secuestrados, tienen mucha aflicción de espíritu. Sin embargo, David dice el capítulo que se fortalece en el Señor y le pregunta qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Ese es el punto número uno el cual ya hemos tratado. Ahora, cuando David llega hasta donde están todos sus enemigos y todos los secuestrados, consiguen rescatarlos a todos y no muere uno solo de los que fueron tomados como rehenes y acaban con la gran mayoría de sus enemigos. Y el capítulo describe que solo 400 hombres consiguieron escapar. Entonces, asimismo necesitamos que se repita la historia, porque la primera parte del capítulo ya se ha cumplido en el presente, porque han llegado todos estos hombres y han secuestrado a las mujeres, a los niños, a los hombres y ancianos. Necesitamos que ahora, cuando el ejército llegue hasta ellos, ni uno solo de ellos perezca y todos los rehenes sean rescatados y puedan volver a sus casas con sus familias y que el Padre tenga misericordia de ellos y sean restaurados en esta hora y que ellos no vivan con miedo por causa del trauma. El versículo 19 del mismo capítulo de 1 Samuel 30 dice lo siguiente: Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Que así mismo se repita en este momento, en esta hora. Así que el tercer punto de oración es que cada uno de los rehenes sea recuperado y que ni uno solo de ellos pierda la vida en este momento que se encuentran en Gaza capturados por los enemigos. Recordad que el número supera los 200 rehenes. Gracias a Dios, 4 fueron liberadas,
una más fue rescatada por el ejército, es decir, en total van 5 mujeres liberadas, pero aún quedan muchísimo más por conseguir, así que debemos seguir intercediendo para que exista otro milagro y que todos los rehenes sean recuperados con vida. El cuarto punto de oración es que los ciudadanos de Gaza inocentes, al igual que los ciudadanos inocentes de otras naciones que han sido completamente lideradas por grupos terroristas, sean libradas de estos grupos que se levantan, de estos reyes, por llamarlos de alguna forma, que los oprimen y que los usan como escudo humano. Me gustaría recalcar que Israel no está luchando contra Gaza, no está luchando contra el pueblo palestino. Israel está luchando contra Hamás, es decir, contra un grupo terrorista que, dígase de paso, también oprime a su propio pueblo y no obtiene ningún tipo de avance, no tiene ningún tipo de paz, porque como ya he dicho anteriormente, Hamás es el espíritu de la muerte, el Medio Oriente quiere la destrucción de el Estado de Israel y de todos los judíos, pero también afectan a su propio pueblo, porque ni los protegen, ni los ayudan, ni les proveen ni de suministros, ni de nada, solamente les dan guerras y problemas. Entonces, también debemos rogar para que los gazatíes inocentes también sean protegidos y a la medida de lo posible que salgan de estos territorios. Leamos Zacarías capítulo 9, versículo 5, que dice: Verá Ascalón y temerá, Gaza también, se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Entonces, bueno, aquí como dice, el rey de Gaza perecerá. Es por lo que debemos interceder en esta hora para que todos los que se encuentran oprimidos por terroristas que maldicen al pueblo de Israel, que en esta hora caigan para que ellos sean librados. Y sí, Gaza tiene que ser liberada, pero no de Israel. Tiene que ser liberada de todos estos grupos terroristas que los oprimen, es decir, jamás. Es necesario que todos los que están financiando estos pequeños grupos terroristas para que ataquen a Israel dejen de tener la posibilidad, la capacidad de financiar estos ataques terroristas. El gran imperio que se encuentra detrás de Hamás actualmente es Siria. Así que leamos Jeremías capítulo 49. Jeremías 49, profecía sobre Elam. Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Elam era el término que se utilizaba en la antigüedad, es decir, en los tiempos bíblicos, para referirse a lo que actualmente es Siria. Entonces, aquí encontramos otros versículos para que el Padre no permita que Siria siga financiando y siga saliendo de rositas después de haber causado todo lo que ha causado, porque repito, estos grupos terroristas no tienen, no han tenido y nunca tendrán la capacidad de un ejército como para poder suministrar y atacar con todo lo que atacaron. Entonces, por supuesto, alguien tuvo que financiarlos, alguien tuvo que dárselo y Siria siempre ha estado allí para apoyar a Hamas. Entonces, estos son unos versículos que ayudan muchísimo a tener una estructura para que el Padre derrote y quite el poderío de Siria, para que no pueda seguir financiando a ningún grupo terrorista que vaya en contra de Israel. El sexto punto de oración es contra las agendas extranjeras malintencionadas hacia Israel, es decir, agendas antisemitas hacia Israel. Todos estos grupos extranjeros, políticos, naciones que no tienen absolutamente nada que ver en esta guerra, que presionan a Israel
juzgan a Israel y critican a Israel, pero se olvidan de que ellos también están en la mira de todos estos grupos porque también quieren eh, el fin de los estados que no sean musulmanes. Entonces, debemos rogar para que ningún extranjero ponga servidumbre sobre Israel, para que ningún extranjero se meta en problema que no es suyo y básicamente que si alguien se tiene que meter, que sea siempre a favor de Israel, pero no presionándolos para que dejen de hacer lo correcto, que es acabar con un grupo terrorista y obtener a todos los rehenes. Leamos Jeremías 30, versículo 8, que dice lo siguiente. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Entonces, que los extranjeros no manden sobre Israel, que ninguna agenda malintencionada, antisemita, prospere en contra de Israel y que el Padre rompa todo yugo de sobre nuestro cuello y que rompa todas las coyundas para que Israel tenga autoría, libertad y pueda alcanzar el objetivo que se han trazado, que es la aniquilación de todo aquel que no nos quiera vivos, que no quiera al pueblo de Judá, que no quiera a el Estado de Israel vivos y la obtención, es decir, el retorno de todos los rehenes. El séptimo punto de oración es que todos los enemigos de Israel caigan, que sean completamente aniquilados, frustrados, parados ante Israel. Necesitamos que, al igual que cuando Josué y Caleb hablaron al pueblo diciendo, esforzaos, animaos, que todos nuestros enemigos han sido entregados en nuestra mano, que esa promesa o esa palabra de esperanza que profirió Josué hacia el pueblo sea en este momento cumplida, que todos los enemigos sean entregados en nuestras manos, que no puedan eh, poner resistencia y que básicamente sean eliminados y dejen en paz a Israel. Leamos Números 14, versículo 9, que dice lo siguiente: Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahweh, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh, no los temáis. Pues que esto mismo se cumpla ahora, que ellos no tengan amparo, que ellos no tengan fuerza, que ellos no tengan cómo enfrentar a Israel, y simplemente dejen de pelear, se aparten y que Israel pueda obtener lo que es suyo, vivir en paz sin ningún tipo de temor, porque Yahweh está con ellos. El octavo punto, aunque no sea importante, todos los puntos son igualmente importantes, yo simplemente lo estoy enumerando, es la protección de todos los soldados que están luchando por el territorio de Israel y por todos los israelíes. Entonces, necesitamos protección física, es decir, que el Padre no permita ningún tipo de herida grave, que no permita que sean muertos, que sean secuestrados, que sean torturados, que sean tomados como rehenes, que el Padre los libre a absolutamente a todos, que los libre de todo físicamente hablando, que sea otro milagro y asimismo que el Padre los proteja emocionalmente de todas las heridas que dejan las guerras por el trauma. Entonces necesitamos que el Padre proteja sus mentes, sus corazones, sus almas del trauma que genera la guerra, porque todo lo que han visto ha sido muy duro. Entonces necesitamos que su corazón, sus corazones no sean tomados por el odio, sino que sean completamente guiados por la justicia de Elohim, que todos los actos que ellos realicen sean guiados por el Todopoderoso en su justicia, que es pura, que es santa, y no guiados por el odio humano o por lo que nosotros consideramos justos. Entonces, que en ningún momento ellos, por causa de lo que han visto, pues cambien para mal. Entonces, necesitamos que asimismo todos los soldados estén completamente cerca del Todopoderoso. Por supuesto, en Israel hay muchísimos soldados que no son mesiánicos, es decir, aún no reconocen a Yeshua como el Mesías. Entonces también tenemos que rogar para que los soldados mesiánicos sean una luz para todos ellos y que todos los soldados se acerquen al Todopoderoso en este momento, porque creo que todos sabemos que en momento de aflicción, no sé, tendemos a orar más, a ayunar más, a buscar al Todopoderoso. Entonces, por supuesto que los momentos de guerra, de tensión, traen mucho fruto de salvación,
porque en esos momentos nos damos cuenta de cuán pasajera es la vida, cuán rápida puede ser. Y bueno, creo que los que se encuentran lejos de Elohim, la gran mayoría reflexionan y se acercan. Así que debemos rogar para que todos los soldados que no tienen al Mesías todavía, que no tienen la vida eterna, lleguen al Todopoderoso en arrepentimiento y orar por protección física y orar por protección pues emocional. Y también recordamos que se encuentran en la segunda etapa de la fase espada de hierro, es decir, están dentro de Gaza y bueno, no están en su territorio y todo cambia cuando no estás en tu territorio. Y por supuesto, jamás es como un grupo guerrillero, es como no es un ejército, son como grupos, pandillas urbanas. Entonces tienen sus estrategias, tienen sus cosas y tienen sus trampas en su tierra, ¿vale? Tienen granadas escondidas, tienen túneles de los que pueden salir sin que los soldados se den cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también debemos rogar para que el Padre neutralice todo ataque que los soldados no puedan prever porque son humanos. Entonces necesitamos que el Padre los proteja, los guarde y que los ayude sobrenaturalmente para llevar a cabo esta tarea tan importante y sobre todo para que puedan volver cuanto antes a sus casas, que esta guerra termine, que puedan regresar con sus esposas, con sus hijos, con sus padres. Y no nos olvidemos de que el ejército israelí está formado por hombres y mujeres, ¿vale? Entonces debemos rogar para que todos vuelvan sanos y salvos a casa, para que cumplan su misión y para que el Padre no permita que hayan más pérdidas, porque lamentablemente ya han caído bastantes soldados. Siempre diré que son bastantes, pues, con que caiga uno ya son bastantes. Y debemos rogar para que el número no siga subiendo. Asimismo, debemos rogar por fuerza, ¿vale? Esta guerra ya lleva un mes y los turnos que tienen que hacer, las vigilancias que tienen que hacer, muchos acaban agotados, exhaustos, y eso también lleva a errores. Entonces, también debemos rogar por fuerza sobrenatural, por resistencia, por capacidad, ¿vale? Para que ellos puedan prever los ataques, los errores, absolutamente todo, y que ellos puedan vencer a sus enemigos de una forma sobrenatural. El noveno punto es oración por los civiles, bueno, realmente por todos los que han vivido esta guerra, por todos los que ahora mismo están activamente involucrados con esta guerra, porque no es fácil, como digo, el trauma puede afectar muchísimo y puede cambiar mucho a una persona. Entonces necesitamos que en esta hora venga restauración sobre Israel, venga sanidad para los corazones, para las mentes, para las almas, y que el Padre elimine el trauma de los que han sido secuestrados, que elimine el trauma de los soldados, que elimine el trauma de los civiles, porque ahora mismo se encuentran bajo mucha tensión, bajo constantes alarmas, y llega un momento en que el cuerpo no lo resiste, el cuerpo ya no puede con ello. De hecho, ya han habido casos de niños que han partido por causa de tantas alarmas, les dan ataques al corazón y ya no aguantan más. Entonces debemos rogar por protección física por todos los israelíes, debemos rogar por protección emocional, espiritual, para que ninguno se aleje del Todopoderoso, sino al contrario, para que todo el pueblo, todos los que se han visto activamente involucrados en esta guerra, se acerquen aún más al Señor y para que el Padre traiga protección, no solamente sobre los que viven en Israel, sino por todos los que están relacionados con Israel, que están alrededor del mundo, porque la ola de antisemitismo que se está levantando es muy grande y, como he dicho anteriormente, esto se asemeja muchísimo a lo que se vivió en la época pre-Holocausto. El tema de las estrellas amarillas en las casas, ya muchos están viniendo y lo están poniendo como graffiti en edificios. Entonces, bueno, obviamente esto trae recuerdos de lo que se vivió. Esto no es fácil. Lo que se está viendo es muy fuerte, ¿no? Entonces debemos rogar por resistencia, rogar por mucha fe, rogar por paciencia, rogar por protección y para que el Padre libre a todo su pueblo allí donde se encuentra de cualquier plan del enemigo y sobre todo para que frustre todo plan del enemigo. Y el décimo punto es la oración por Jerusalén,
por el Monte Santo y por el templo, que son objetivos declarados de Hamás. Entonces debemos rogar por protección por estos sitios que son tan emblemáticos, tan simbólicos, tan proféticos para todo el pueblo de Israel y para, bueno, los tiempos venideros. Entonces debemos rogar por una protección especial por la paz de Jerusalén, para que el Todopoderoso no permita que sea hollada por gentiles, y para que el Todopoderoso guarde a Jerusalén como la niña de sus ojos, y asimismo a todo Israel. Y bueno, estos han sido los 10 puntos de oración que consideramos importantes. Haremos una lista escrita y la colocaremos en el primer comentario del video, así que allí podréis obtener toda la información en escrito. Asimismo, si opináis que hay algún otro punto importante y relevante de oración, podéis añadirlos en los comentarios y sería genial poder escucharlos y, bueno, orarlos. Y como dije antes, para obtener la victoria, tanto en cualquier cosa física como en lo espiritual, necesitamos ser constantes, ¿vale? Entonces, si queremos la victoria de Israel, hay que ser constantes en oración. Si queremos la victoria en algo personal nuestro, hay que ser constantes en oración. No va a llegar una vez a la semana o una vez al mes cuando algo realmente te importa y realmente quieres algo. Lo digo por experiencia, insistes, insistes, insistes hasta que lo tienes. Creo que los niños son grandes ejemplos de ello. Cuando quieren algo, insisten a sus padres. Asimismo, debemos insistir a nuestro Padre Celestial cuando queremos algo y no podemos cesar hasta que lo obtengamos o Él nos diga, eh, ya no me haré más por este asunto porque a su tiempo te lo daré. Pero tú ya hiciste tu parte intercediendo. Y otro punto importante es que no tienes que estar directamente involucrado con Israel para decir, tengo que orar por Israel. Es decir, no tienes que ser israelí para orar por Israel. No tienes que tener a alguien en el frente luchando para orar por Israel. Simplemente tienes que orar por amor a tu prójimo, por amor al Todopoderoso, porque ese es su pueblo, porque esa es su tierra, porque esa es su nación. Intercede, ¿vale? Entonces, no porque no seas judío no tienes que interceder. No, intercede porque es el pueblo del Todopoderoso, es la tierra del Todopoderoso y por amor al prójimo, porque están sufriendo, lo están pasando muy mal. Y esto, con todo el respeto, Israel es el reloj profético del mundo y lo que están viviendo va a llegar a todas las naciones y el que está siendo compasivo ahora y está sintiendo el dolor del otro y no se escapa, sino que intercede, el día de mañana alcanzará misericordia cuando el mal llegue a sus puertas. Pero el que mira para otro lado y aplaude por todo lo que está pasando y por todo el sufrimiento que se está viviendo, cuando el mal llega a su puerta, nadie va a interceder por él, nadie va a entrar en brecha a rogar que el Padre se levante y sea un escudo de protección a su favor. Entonces, rogad, interceded, aunque sea sabiendo que lo que se siembra el día de mañana se cosecha, hacedlo, pero no dejéis de interceder por Israel constantemente, mañana, tarde, noche, madrugada, hasta que Israel no salga adelante, no dejéis de hacerlo, ¿vale? Y no tienen que ser oraciones de una hora, simplemente tienen que ser oraciones sentidas, oraciones que vengan de dentro, oraciones con sentido, para que el Padre se levante y favorezca a Israel. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por prestar atención, muchas gracias a todos los que habéis estado ayunando y orando, lo agradecemos de todo corazón y por favor seguid, no os canséis hasta que salgamos de esta. Y bueno, em, tenéis nuestro contacto, nuestro correo para cualquier duda, cualquier pregunta, para lo que necesitéis. Lo colocaremos en el primer comentario y también en la cajita de descripción. Y bueno, muchísimas gracias, que tengáis un buen día, una buena semana. Shalom.